Hola amigo, mi nombre es Olga. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el pecado, desde una perspectiva bíblica, teniendo en cuenta este concepto, desde diferentes posiciones. Conmigo tenemos el Dr. John Varela. Será que nos entrega respuestas bíblicas a nuestras preguntas. Dr. Varela tiene 2 doctorados, uno en estudios bíblicos y uno en consejería. Ha viajado en más de 60 países, ha ganado mucha experiencia en estos problemas. Lo primero que me gustaría saber es simple. ¿Son todos los pecados iguales ante Dios? Considera esto. Hay 2 personas, un gran hombre de familia con un trabajo responsable, pero a veces dice lo que es una mentira inofensiva. Otro hombre mata a 15 personas inocentes. ¿Hay alguna diferencia entre estos pecados ante los ojos de Dios? Muy buena pregunta, porque es una pregunta que muchos piensan y tienen en su alma y quieren saber esta cosa. Pero la Biblia nos dice claramente que no hay diferencia. Nos dice Dios en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, aquí está una persona guardando toda la ley, pero ofendiere en un punto, en un solo punto, imagínese esto, se hace culpable de todos. Increíble. Una persona viviendo toda su vida plenamente afuera del pecado, y un día alguien le llama a su casa y responde el hijo o su mujer, bueno, y la pregunta es, oiga, ¿está su esposo ahí? Y el esposo dice, dígale que no estoy aquí, dígale que no estoy aquí. Esa mentirita lo está convirtiendo en un malvido extremadamente malo, que en la Biblia dice, pero si esta persona ofendiere en un solo punto, en esta mentirita, se hace culpable de todos. Se hace culpable de todos. Imagínense. En los ojos de Dios, el estándar de Dios es, para entrar al reino de Dios, absolutamente perfecto. Tiene que ser absolutamente perfecto. No puede ofender ni en un solo punto. Haciendo eso, se hace culpable de todo. Muy importante porque Dios es santo. Y nadie con un pecadito puede entrar al reino de Dios porque es santísimo. El estándar es que uno sea como Dios. Perfecto, sin mancha alguno. Es bastante importante saber esto, Olga. ¿Existe tal cosa como una persona sin pecado? Sé que hay algunos que piensan que no pecan. Hacemos esta pregunta al Dr. John Varela. Otra vez, una pregunta muy buena porque lamentablemente hay bastantes personas que piensan que no pecan. Me he encontrado con algunos por aquí y por allá. Y muy sinceros, piensan que no pecan. Aún mi papá fue uno de esos. Él se pensaba que era un justo, muy justo y que no era pecador. Y cuando yo le presenté al principio de mi conversión en Cristo Jesús, le presenté el Evangelio de Jesucristo y le dije que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y se ofendió bastante conmigo. John, ¿cómo me puedes decir que soy pecador? ¿Qué, no me conoces? ¿Qué, no sabes bien cómo fuiste tú criado por mí y por tu mamá? Muy rectos, muy honestos en toda la vida. ¿Cómo puedes decir que soy pecador?
y se ofendió grandemente y rechazó el Evangelio de Cristo por algunos años. Al fin, estando enfermo, sufriendo bastante, me dijo, John, ¿por qué me está castigando Dios tanto? ¿Por qué me está dejando sufrir tanto? Esto fue la pregunta. Y le dije, papá, eres pecador. Estás negando que eres pecador. Jesucristo vino, no para los hombres buenos, porque no hay hombre bueno en el mundo. Cristo vino por los pecadores. ¿Cristo murió en la cruz por las cosas buenas que has hecho? Claro que no. Murió por tus pecados. ¿Crees en Cristo, que Jesús, que es una figura histórica? Claro que sí. Creo en Jesús. Bueno, ¿por qué crees en Jesús? Él no vino por los buenos, porque no hay buenos. No existe un hombre bueno en el mundo. Todos hemos pecado. El único que nunca pecó es el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Y vino a tomar nuestros pecados en su cuerpo. Y allí en la cruz, en el madero, pagando la deuda penal de José Varela, de tus pecados. Eres pecador. Has ofendido a Dios. ¿Y cómo puede ser esto? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, nos declara la palabra de Dios. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús todos serán vivificados. En Adán todos mueren. Papá, si eres tú de la línea de Adán y todo ser humano es de la línea de Adán, todos nos entregamos en pecado cuando nacimos. Y cometemos el pecado porque somos pecadores. Cuando por primera vez decimos una mentirita, no nos somos convertidos a un pecador. Pecamos porque soy pecador. Somos nacidos en el pecado. Y por esa razón pecamos. Pecadores pecan. Cuando uno peca, no se convierte en pecador. Importante para conocer esto. Asimismo, en Cristo Jesús, todos seremos vivificados por el sacrificio de Jesucristo, no de John Varela, no de uno mismo, por el sacrificio de uno, de una persona, Cristo Jesús. Todos seremos vivificados si recibimos este perdón personal, pidiéndole perdón por nuestros pecados, y entonces Él nos declara la palabra de Dios, es fiel y justo a perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos ¿de cuánto? De toda maldad. Toda maldad. Es algo bendicísimo, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos dice en 1 Juan 1:7, nos limpia de todo pecado. Qué preciosas noticias. Esto es la promesa de Dios. Aún más, la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 10, nos declara, si decimos que no tenemos pecado, y hay muchos amigos que dicen esto, hay bastantes, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Así fui yo en alguna vez. Y la verdad no está en nosotros. Mi papá no estaba habitando en la verdad en ese momento cuando negó la idea que él era pecador. Pero llegó a conocer la verdad, admitió que era pecador, recibió el perdón de pecado en Cristo Jesús y recibió la vida y vida eterna. Importante. La verdad no está en nosotros si negamos esta verdad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Acaso es Dios mentiroso? Absurdo. Claramente que no. Dios jamás puede pecar. Y su palabra no está en vosotros. Ahora, Olga, para decir que alguien no peca es porque está engañado.
Está engañado plenamente y la verdad no está en ellos. Además, Romanos capítulo 3, versículos 10 al 20, nos sigue explicando esto, como está escrito. Y la palabra está escrito, estas noticias. No hay justo, no hay justo, ni aún uno, ni aún uno hay. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios, no hay quien haga lo bueno, no, no, ni aún uno. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Que toda boca se cierre. La boca de mi papá se cerró cuando al fin reconoció que Jesucristo solamente vino a morir por pecados. No vino a rescatar a los justos porque no hay justos. Y si uno es justo, no debe ser rescatado de algo porque es justo. No hay justo. No hay ni aún uno en el mundo. Que por las obras de la ley hay ningún ser humano que será justificado. Ninguno, ninguno. Incluye mi papá, incluye a mí, cualquier persona, cualquier ser humano, delante de él. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley fue entregada por Dios a cada ser humano para que al leer la ley íbamos a llegar a saber que uno es pecador, mereciendo el infierno, mereciendo la ira de Dios y estar en necesidad de perdón y de vida eterna en Cristo Jesús. Muchos piensan que podemos superar nuestros pecados haciendo más bien que mal. ¿Es posible borrar nuestros pecados de esta manera? Quizás nos dice la Biblia claramente cómo Dios nos perdona. Otra vez Dios, bondadoso como es, lleno de misericordia, con un gran amor, entregándonos la gracia de Dios. ¿Qué significa la palabra gracia? La gracia significa que Dios nos entrega algo que no merecemos. Cuando una persona me hace la pregunta, hermano John, al morir, ¿en dónde mereces llegar? ¿Al infierno o en el reino de Dios? Merecer, no merezco. Porque yo merezco la ira de Dios porque he pecado. He pecado miles y miles y miles de veces. Miles de veces. Y esos pecados deben ser borrados. Deben ser limpiados de nuestro alma. Si yo iré al lugar en donde merezco ir, al morir, entraré inmediatamente al infierno para permanecer por todo tiempo, por toda la eternidad, con el diablo y sus ángeles y los impíos de las edades. Eso es lo que merece John Varela. Pero, ¿en dónde voy a entrar? Voy a entrar al reino de Dios. ¿Al reino de Dios un pecador como este brutón John Varela? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Porque lo merezco? Claro que no. Porque merezco la ira de Dios. Pero por la gracia de Dios y por el gran amor de Dios, Dios me amó y se entregó por mí, por mí. Y fue al Calvario, fue puesto en la cruz. Todos mis pecados fueron puestos en el cuerpo de Cristo. Dios Padre tomó mis pecados y los puso en el cuerpo de Cristo y allí en la cruz pagó la deuda penal por los pecados de John Varela. Y aún más, derramó su sangre y su sangre me limpió de todo pecado. Y Dios me presentó esta gracia tan lindo y tan bonito. Dios me prometió, John, si tú me confiesas tus pecados, yo soy
justo y fiel a perdonarte tus pecados y limpiarte de toda maldad. Qué lindo es eso. Una noche, acostado en mi cama como a las 6, 7 de la tarde, miré en mi mente, no era una visión, nomás miré mentalmente en mi cama a Jesucristo en la cruz tomando todos mis pecados. Y con lágrimas, Señor Jesucristo, le dije, gracias por tu gran amor, gracias por tu gracia, que me ofreces algo que no merezco. Merezco tu ira, merezco tu condenación, merezco ir al infierno con el diablo y sus ángeles para toda la eternidad. Pero tú me ofreces el perdón de pecado, tomando mis pecados, pagando la deuda penal de mis pecados y ofreciéndome perdón. Y Señor, perdóname, Señor, porque he pecado contra ti. En ese instante, Dios me promete, porque es fiel y justo, a perdonarme. Y me perdonó. Porque Dios no puede mentir. Yo te puedo mentir. Tú te puedes mentir. Aún nos mentimos a sí mismo todos los días. Dios jamás te puede mentir. Y en ese momento, Dios me perdonó y me limpió de toda maldad, de toda maldad. Por eso, entraré yo al reino de Dios, no por la justicia de John Varela, claro que no, por la justicia en Cristo Jesús, que Él me entregó la justicia de Él. ¿Con qué leemos en Salmo 119, versículo 9 y versículo 11? Y en esos tiempos hicieron la misma pregunta. ¿Cómo puede Dios entregarnos el perdón de pecado? Nos dice en Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Aunque uno está vivo todavía en su vida, pero estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y así es, Olga, que Dios, en su gran amor, nos entrega este perdón. Cuando le pedimos perdón a Dios, Él promete perdonar todos nuestros pecados. ¿Es posible que nos perdona Dios los pecados que no podemos recordar? ¿O solo perdona los pecados que le pedimos perdón en ese momento? Claro que sí, porque Dios habita en la eternidad. Es algo supremamente alto que la mente del ser humano no puede comprender. Dios habita en la eternidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que en el principio del tiempo, cuando estaba aquí Adán y Eva, y el fin del tiempo, cuando se acabará el mundo aquí, Dios está habitando en lo presente, en la actualidad. Increíble. Y cuando Dios pagó la deuda penal de nuestros pecados, Él ya conocía los pecados desde el principio. Aún más, Dios nos declara en su palabra que Dios nos conoció antes aún de la fundación del mundo. Y Dios ya supo, ya sabía que en este punto, en el futuro, John Varela iba a conocer el perdón de pecado, que Olga iba a conocer el perdón de pecado, y que en este tiempo iban a recibir esta gracia, recibiendo algo que no merecemos, recibiendo el perdón de pecado personal, recibiendo esta salvación tan linda, tan grande. Esto es lo que nos promete la palabra de Dios.
En Hebreos 7, versículo 27 nos declara Dios, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que vienen a Dios por Él. Es algo por la eternidad, no es algo temporal. Viviendo siempre para interceder por ellos. Al recibir esta salvación tan linda, tan gratuita, por la gracia de Dios, recibiéndolo al no merecerlo, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados y Él prometiendo que al hacer esto, Él nos perdonará, nos limpiará de todo pecado. Estamos en esta situación que Dios aún en la actualidad está en el reino de Dios intercediendo por John Varela, por Olga, por usted. Si te has entregado al Señor Jesucristo, si has establecido este parentesco íntimo con Dios, es algo lindo. Otra vez en Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid, venid ahora y razonemos juntos, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, quedarán blancos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos de negro a blanco, de impíos a santos en Cristo Jesús sin mancha alguna. Doctor Varela, sé que en nuestra vida nos encontramos con personas que entienden que han pecado y le piden perdón de Dios. Otras personas saben que tienen pecados muy graves, pero ni siquiera piensan que están haciendo el mal. Nos muestra Dios en la Biblia que hay mayor castigo por estos pecados. Claramente, porque el pecado trae consecuencias. Evidentemente, si un joven llega a la casa, a su hogar, y el papá y la mamá ven que tienen una bicicleta que no tenían antes de salir de la casa ese día, y le pregunta la madre, oiga José, ¿qué tienes con esta bicicleta? ¿En dónde lo recibió? Oh, un amigo me lo dio, me lo regaló. ¿Cuál amigo te regaló? Y llega a saber la mamá y el papá que este joven, este hijo de ellos, en la actualidad robó la bicicleta de un joven, un amigo de él, que lo robó, lo tomó y se lo llevó. ¿Es algo ofensivo? Sí. Pero es un castigo penal y un castigo familiar. Pasa un año y el hijo entonces comienza a vender drogas. La mamá y el papá llegan a conocer y saber de esto. Están muy, muy tristes, están con mucho temor de la vida de este joven que se está empeorando y empeorando más y más y más y más. Y lo recogen los policías y lo llevan a la cárcel. ¿Cuál de los dos? Dos son pecados, robando una bicicleta y vendiendo drogas en grande cantidad. Las consecuencias de robar bicicleta no es tanto. Las consecuencias de vender drogas en gran cantidad es algo muy severo, mucho más severo. Los dos son pecados. Ante Dios son pecados que les van a condenar al infierno por toda la eternidad. Las consecuencias de estos pecados en este mundo son diferentes. Y así es lo que declara la palabra de Dios. Muchas veces vemos a personas que sufren mal y muchos de ellos están muy enfermos. ¿Es esta la manera en que Dios castiga personas
por sus pecados. Claro que sí, en Primera de Corintios, aún a los cristianos que han recibido el perdón de pecado personal, es decir, que Jesucristo ya pagó por la deuda penal de nuestros pecados. Pero si un creyente sigue pecando en este mundo sin confesarse sus pecados, que afecta nuestra comunión con Cristo Jesús. Es la comunión que está hablando aquí. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 al 32, nos declara: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos, y debilitados entre vosotros. Este es el castigo. Si uno llegue a la Santa Cena del Señor y no confiesa sus pecados, sus debilidades ante Dios, antes de recibir y tomar del pan y del vino, no discerniendo, nomás tomándolo sin pensar, sin pedirle perdón, sin discernimiento. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos el sueño. Muchos aún mueren. Y por eso es que cuando uno asiste a iglesias cristianas, uno siempre ve muchas personas con algunas enfermedades, debilitados. Y muchos aún se mueren instantáneamente de cualquier razón. Es porque no han confesado sus pecados ante Dios al tomar de la Santa Cena. Muy importante. Porque si no nos juzgamos a nosotros mismos, no debería ser juzgado. Pero cuando somos juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Amigos, si uno no se juzga a sí mismo ante Dios, y uno sigue su vida sin juzgarse a sí mismo y confesando sus pecados a Dios para restablecer esta comunión íntima con Dios, entonces Dios te debe castigar. Si tú no te juzgas, entonces Dios te tiene que juzgar. Y te va a juzgar con enfermedades, con debilidades, aún con muerte. Es importante saber esto. Tomamos decisiones todos los días para hacer el bien o el mal. Podemos pedirle una pregunta con tranquilidad o podemos optar ser grosero. Solo usted puede decidir lo que quiere ser. Lo malo o bueno que desea ser. Una forma es ir a Dios, que siempre nos dará luz. Es mostrarnos el camino correcto. O en la dirección opuesta, caminar en la oscuridad. Cuando en la oscuridad no se puede ver la forma de pisar en la tierra o incluso puede ahogarse en la inmundicia. La decisión es suya. Doctor Barelo, queremos darle las gracias por la comprensión bíblica respecto al tema que hablamos hoy. Lo que Dios tiene que decir acerca de las cosas que discutimos es algo muy importante para todos nosotros. Amigos, apreciamos mucho su tiempo. Si tienen alguna pregunta, por favor, no dude en contactarse
con nosotros. Dios le bendiga ricamente. Dr. John Borrell, I'd like to invite you to write to us, get in contact with us. Send us an email to our email address, ammielJB@gmail.com. And if you have any questions that you haven't had answers to for a while, send us your question. We'd be glad to respond to you and share God's word regarding that question, and you can see for yourself and glean the answer with your own understanding. We publish a monthly newspaper once a month, has 16 pages filled with Bible lectures, Bible studies, what's going on in the world today. We delve a lot into Bible prophecy. Why are things happening today? Why it's important to understand in light of the Word of God. You'll appreciate receiving this magazine on a monthly basis. If you'd like to have a trial copy, we'd be glad to send you one free of charge. Write to us. We encourage you to. Today, the Bible and You, P.O. Box 1722, Broken Arrow, Oklahoma 74013. God bless you, friend, and may He bless you richly.